Muy buenos días, mis amados. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy vamos a estudiar sobre las fiestas judías, que la encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 23. Dios establece 7 fiestas. Cada fiesta era un anuncio de hechos futuros, de los cuales se han cumplido 4 de ellas, y 3 están a punto de cumplirse. En estos 7 eventos, Dios preparó y reveló su plan de 7000 años de la vida del hombre en la tierra y después en una eternidad con el Señor Jesucristo. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Esta fiesta se divide en 3, que es Pascua propiamente dicha, panes sin levadura y la gavilla como primicias. Vamos a ver entonces la fiesta de la Pascua, que la encontramos en el versículo 5 de Levíticos, capítulo 23. Se celebraba en el mes de Abib, marzo y abril. El mes de Abib es entre marzo y abril. En Éxodo 12, capítulo del 1 al 23, se dio la primera Pascua, cuando Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto. En Deuteronomio 16 dice: harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová de Egipto de noche. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Ellos pasaron de la esclavitud a la libertad. Nosotros ahora pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad del Hijo de Dios. Como dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Mateo 28:45 dice, desde la hora sexta, que es las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, cuando el Señor entregó su espíritu. Entonces, ese Cordero apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero del cual tenemos paz con el Señor, porque recordemos que por la sangre del Cordero pintada en los dinteles y en las puertas del pueblo de Israel, el ángel de la muerte pasó por encima y no los tocó. Pero aquellos que no tenían esta señal, todos los primogénitos murieron. Ahora miremos los panes sin levadura, que se encuentra en el versículo 6 de Levítico. Recordemos que estas fiestas están en el libro de Levíticos, capítulo 23. En Lucas 22:1 nos habla de esta fiesta. Miremos Lucas cómo lo dice. Vamos al libro de Lucas 22. Dice de la siguiente manera: estaba cerca la fiesta de la paz, la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Vamos a saltear versículos para que avancemos. El versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Recordemos que ese cordero es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Como lo dice también acá en Primera de Corintios capítulo 5,
7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo y ya fue sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A esto nos invita el Señor, a que seamos sinceros, genuinos, verdaderos, no solamente con Él, sino delante de los demás. Porque ¿quién nos conoce sino Dios? Y no se le puede ocultar nada al Señor. La levadura significa el pecado, malicia, maldad. La doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estos decían que no había resurrección de los muertos y negaban la existencia de los ángeles. Esta era la doctrina de los saduceos. Mientras que los escribas y fariseos religiosos solamente predicaban pero no aplicaban. Jesús es el pan descendido del cielo. Por eso recordemos cuando el Señor Jesucristo dijo, haced como dicen, pero no hagáis como ellos hacen, porque hacen, dicen y no hacen. Esta era la doctrina de los fariseos. Entonces, ¿quién es nuestro pan? Jesucristo es el pan descendido del cielo. Ahora miremos la gavilla por primicias. Esta fiesta conmemora el día en que Israel cruzó por el medio del Mar Rojo. En Éxodo 14:16 lo vemos. Y 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, recordemos que cuando el Señor Jesucristo vino para que fuera bautizado como Juan el Bautista, se sorprendió. ¿Y por qué el Señor Jesucristo fue que fuera bautizado? Porque así lo dijo y así fue hecho. Vamos a mirarlo en Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En Jesucristo se cumplió toda la palabra. Él es nuestra Pascua. Él es nuestro pan descendido del cielo, sin mentira, sin engaño, puro, sin pecado. Él cumplió con todo lo que se decía en la palabra de Dios de Él. Ahora miremos la otra fiesta, que es la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas. Como también se dice la fiesta de la siega o la fiesta de los primeros frutos. Pero antes miremos que como todo se cumplió en el Señor Jesucristo, Dios anunciaba que traería salvación al mundo por medio de Jesucristo. Jesucristo fue crucificado el 14 de Aviv, entre marzo y abril, llamado en el Nuevo Testamento la preparación o vísperas del día de reposo. Eso lo encontramos en Marcos 15:42. El 15 empezó la celebración de los panes sin levadura. El 16 resucitó como nuestras primicias. Como dice en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces vemos, mis amados, cómo se cumple
palabra tras palabra, como el Señor Jesucristo dijo, ni una coma ni una tilde pasará sin que se cumpla todas estas palabras. Entonces miremos ahora la fiesta de Pentecostés. Esta la encontramos en el versículo 15 y 16 del libro de Levíticos, capítulo 23, para que lo miren ahí. Se celebraba entre mayo y junio. El primer Pentecostés ocurrió 50 días después de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios llama a Moisés desde el monte Sinaí para que santificara al pueblo antes de entregarle las tablas con los 10 mandamientos. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 19 y 20. Nuestro Pentecostés fue 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miremos en el libro de Hechos, de Hechos capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo, después de haber resucitado, les apareció a los apóstoles por 40 días. Y el versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Después de esos 40 días el Señor subió a los cielos, una nube lo llevó al cielo y allí desapareció. Y a los 10 días después de esa ida al cielo ocurrió el Pentecostés, que lo encontramos en el libro de Hechos también, en el capítulo 2, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, mis amados, que estas 4 fiestas se cumplieron: los panes sin levadura, la Pascua, las gavillas y Pentecostés. Recordemos que la Pascua se divide en 3, que es Pascua propiamente dicha, panes sin levadura y gavillas como primicia. Y de ahí la fiesta de Pentecostés. Entonces, mis amados, vamos a dejarlo ahí y en el próximo audio, video, miraremos las otras 3 fiestas. Espero que hayan comprendido y entendido cómo el Señor anuncia con anticipación todas estas fiestas y cómo se cumplieron en el Señor Jesucristo. Las otras que veremos también miraremos algunas que ya están también fueron cumplidas por el Señor Jesucristo, pero que aún no se han celebrado, que es la fiesta de los tabernáculos, que se divide en 3 también, que son sonido de trompetas, y la fiesta de expiación. Entonces en el próximo audio miraremos estas fiestas, mis amados. Que tengan un buen día, bendecido por el Señor. Nos vemos pronto.